Muy buenos días en esta rica mañana de julio 6 del año 2025. Estamos entrando al capítulo número 18 del primer libro de Samuel. Gloria y honra a las maravillas del Señor. Mi hermoso ser de luz, te bendigo con grande bendición en esta rica mañana de julio 6 del año 2025. El portal está abierto. Mi hermoso ser de luz, entra al portal a gozar, a disfrutar de las maravillas del Señor para la gloria y honra de nuestro Señor. Abba, pon carbón encendido en mis labios, unge mi cabeza con aceite y que tu palabra sea derramada, oh Santo de la gloria, a través de tu Santo Espíritu. Toca mi lengua con tu dedo para que sea derramada tu bondad, tus misericordias, tu amor incondicional y todo aquello que tú quieres traer a la humanidad a la cual tú estás hablando en cada capítulo, en cada versículo y en cada experiencia que nos estás trayendo a través de tu palabra para vivirla, para hacerla nuestra cada día, de manera de que todos y cada uno de nosotros sepamos que no es que estas cosas pasaron y se quedaron en el pasado, sino que en este siglo XXI continúan pasando y están presentes en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, Señor, así como nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Sí, Señor, líbranos de todos los males, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De esta manera entramos al capítulo número 18 del primer libro de Samuel. Y nos recita el versículo primero. Y así que él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán fue ligada con la de David. Mira cómo Dios permite que cada cosa acontezca en nuestras vidas con un propósito. En el capítulo anterior, 17, en el versículo 58, nos recita: y díjole Saúl, mancebo, ¿de quién eres hijo? Recuerda que él quería averiguar de dónde venía Saúl. Y David respondió, Saúl quería saber de dónde venía David, de quién era hijo David. Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Betlehem. Sería que al rey Saúl, con todo lo que le estaba aconteciendo, con todo lo que le acontecía, de que había tenido el espíritu malo después de que Dios le abandonó,
¿Sería que se le olvidó que David tañía el arpa y él sanó con el toque del arpa? ¿Sería que olvidó que él mismo había enviado por David a casa de su padre Isaí para que le permitiera venir a él? Para que con la gracia que Dios ya le había dado de tañir el arpa, sanara, le diera paz. Porque recita la palabra que cuando David tañía el arpa, Saúl escuchaba el sonar del arpa como un refrigerio para su alma. Sería de que todo el tiempo que había pasado, de que David regresó a su casa, entonces sería que había olvidado Saúl que era el mismo David, el mismo que le daba alivio y refrigerio a su alma cuando tocaba el arpa. Porque preguntaba él que de quién era hijo, como si hubiese tenido un olvido o habría no verlo por algún tiempo y ya no sabía de quién le hablaban. Cuando David vino a encontrar a sus hermanos, a ver cómo sus hermanos se encontraban, por obediencia del Padre que lo envió a ver cómo estaban sus hermanos y a llevar prenda de ellos para saber que ellos se encontraban bien. Allí David se vio envuelto con el gigante Goliat, de ver cómo desafiaba al pueblo de Israel y que todos salían corriendo, huyendo de las amenazas y del desafío que este gigante Goliat, anaseo, amedrantaba al pueblo de Israel con sus desafíos, hasta que David le escuchó y se hizo presente diciendo que él iba a aceptar ese reto. Y le dijeron a David que la recompensa que daría el rey al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y hará franca la casa de su padre en Israel. Eso fue una recompensa que a David le llamó la atención. Recompensa que el pueblo había escuchado de que daría el rey al que matase o venciere a Goliat. Porque todos los varones de Israel que venían a este hombre huían de su presencia y le tenían gran temor. Entonces mira cómo una vez que David
venció a este Goliat, no hemos escuchado de que le hayan dado a la hija como mujer, ¿verdad? No hemos escuchado que el rey le haya dado a su hija, a David, como recompensa. Todavía David no ha recibido su recompensa. Y le dará su hija y hará franca la casa de su padre en Israel. Y nos recita el versículo 1 del capítulo 18. Y así que él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán fue ligada con la de David. ¿Quién es Jonatán sino el hijo de Saúl? Y mira que dice que el alma de Jonatán fue ligada con la de David. Y amólo Jonatán como a su alma. O sea, Jonatán, Dios permitió hallar en gracia a David en ojos de Jonatán. Y dice que amólo Jonatán como a su alma. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron alianza Jonatán y David, porque él le amaba como a su alma, Jonatán a David. Y Jonatán se dispuso y Jonatán se desnudó la ropa que tenía sobre sí y dióla a David. Mira la honra que le hizo Jonatán, hijo del rey Saúl, a David, que era y que se había convertido en el escudero del rey, por gracia que halló delante de él. Y Jonatán se desnudó la ropa que tenía sobre sí y dióla a David, y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. Y salía David de donde quiera que Saúl le enviaba. Y salía David, versículo 5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y portábase prudentemente. Mira, no había arrogancia en David para con el rey y para con Jonatán. Había obediencia, mansedumbre, había prudencia, y portábase prudentemente. Hízolo por tanto Saúl capitán de gente de guerra. Lo hizo capitán, porque el general del ejército era Abner. Abner, familiar también de Saúl, era el general del ejército. Entonces dice que hizo Saúl
hizo a David como capitán de guerra. Y era acepto en los ojos de todo el pueblo y en los ojos de los criados de Saúl. Era aceptado David. Y aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y con danzas, con tamboriles y con alegrías y sonajas a recibir al rey Saúl. Todas salieron a celebrar y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió sus miles y David sus 10,000. 10,000 era el canto de las mujeres. Y enojóse Saúl en gran manera y desagradó esta palabra en sus ojos y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. O sea, Saúl sintió celos, se sintió desagradado con el cántico de las mujeres. Y ellas lo hacían porque con la muerte de Goliat, los israelitas pudieron tener la puerta abierta para ir en contra de los filisteos, los cuales habían muerto muchos. Versículo 8. Y enojóse Saúl en gran manera y desagradó esta palabra en sus ojos y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Date cuenta de ese sarcasmo. Utiliza aquí el rey Saúl un sarcasmo para darse cuenta del aprecio que el pueblo estaba teniendo con David. Y recita el versículo 9. Y desde aquel día Saúl miró de través a David. O sea, sintió enojo, celos, ya no tenía tanto gozo con la presencia de David. Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Mira, el espíritu malo. ¿Por qué? Por las cosas que se sienten y que se permiten sentir en nuestra vida. El cuerpo sensorial se resiente y el espíritu malo llega a ti, mi hermoso ser de luz. Por eso que tenemos que estar celando y velando, porque es muy fácil que el espíritu malo te engañe. Y mostrábase en su casa con transportes
de profeta. Y David tañía con su mano como los otros días. Cuando David tañía el arpa, le daba paz al alma de el rey Saúl. Pero aquí en este momento está poseído, está Saúl con el espíritu malo. Dice el versículo 10. Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y mostrábase en su casa con transportes de profeta. El espíritu malo se hacía transporte de profeta. Y David tañía con su mano como los otros días. Y estaba una lanza a mano de Saúl. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: esclavaré a David en la pared. Y 2 veces se apartó de él David. O sea, él quería con la lanza clavar a David en la pared. Mas Saúl se temía de David, por cuanto Jehová era con él. Mira el celo de Saúl. Sabía que Jehová era con él, porque no había otra manera de haber derribado al gigante Goliat, y de la manera como tocaba el arpa, y de la manera como él veía que David hacía las cosas, no había otra manera de haberlas hecho si Dios no era con él. Y eso lo sabía muy bien Saúl. Apartólo pues Saúl de sí e hízole capitán de 1000. O sea, ya no era el escudero de David, de Saúl, ya no lo quería a su lado. Entonces lo hizo capitán de 1000 y salía y entraba de delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente. Mira la prudencia. Hay que ser prudentes, especialmente cuando sabemos, cuando tenemos conocimiento que hay alguien que quiere hacernos daño. Tenemos que ser más cautelosos y andar con sabiduría, con prudencia. Porque David sabe y estaba sintiendo las cosas del rey. Sin embargo, David no se iba en enojo con el rey, sino que era prudente. Y David se conducía prudentemente en todos sus negocios, y Jehová era con él. Jehová era con David. Tan prudente, el versículo 15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, temíase de él. Saúl le tenía temor, porque sabía que el Espíritu de Dios era con David. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos.
Y dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor. Merab. Mi hija mayor por mujer, solamente que me seas hombre valiente y hagas las guerras de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, mas la mano de los filisteos será contra él. O sea, la guerra le está diciendo David a Saúl que la guerra no es de él, la guerra es de Jehová contra los filisteos. Y es lo que nos acontece a nosotros, mis hermosos seres de luz, que las guerras y las luchas que tenemos no son nuestras, sino que le pertenecen a Dios. ¿Por qué el enemigo te persigue? Porque eres hijo de Dios que obedece a Dios. Cuando no te persigue el enemigo, cuando te conviertes en su hijo, en el siervo de él. Entonces, mira, cuando tú dices tengo batalla y de una me cae la otra y me cae la otra, eso es porque Satanás está desesperado buscando la forma y la manera de que tú salgas de la presencia de Dios, de que tú salgas del espíritu bueno que es en ti, que es el de Jehová de los ejércitos. Versículo 18. Y David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O mi familia de mi padre en Israel para ser yerno del rey? O sea, yo no te estoy pidiendo nada de esto para que tú me des a tu hija. Y venido el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Mira, la dio. Mira si quería Saúl, el rey Saúl, provocar a David. Le había dicho que le daría a Merab, su hija mayor, y resulta en que se la dio a Saúl. Mira si no era un espíritu de provocación allí. Mas Michal, la otra hija de Saúl, amaba a David. Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, lo cual plugó en sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David, con la otra serás mi yerno hoy. O sea, no te di a Merab, pero te doy a Mical, y con ella serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus criados, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí, el rey te ama. Y todos sus criados te quieren bien.
Sé pues yerno del rey. ¿Tú te imaginas? Ya el rey le había dicho a David que le daría a Merab. Y cuando fue a mirar, la había casado con otro y ya ahora le está diciendo que le dará a su otra hija. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Los criados de Saúl. Y David dijo: ¿Pareceos a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Mira la nobleza de Saúl. No se hallaba en gracia él mismo, se disminuyó él mismo, no se creía merecedor para tener la hija del rey. Se menospreció a sí mismo David, ¿verdad? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: no está el contentamiento del rey en el dote, sino en 100 prepucios. Mira lo que le está pidiendo el rey para poderle dar a su otra hija. No me traigas la dote. La dote es en animales o en dinero, en las riquezas que tenga el que se casará con el suegro. Dice: no está el contentamiento del rey en el dote, sino en 100 prepucios de los filisteos. Míralo, la tarea que le puso Saúl a David. Mira si no quería más bien mandarlo a matar en medio de los filisteos, tratando de tomar los prepucios de ellos. Mira si no era una tarea sucia, buscando la manera de que le matasen. Le manda a llevarle 100 prepucios de los filisteos, de los incircuncisos, que eran los filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Mas Saúl pensaba echar a David en manos de los filisteos. ¿Te das cuenta? El deseo de Saúl era que David pereciere en manos de los filisteos. Y le puso una tarea ardua de que le llevara 100 prepucios para que él pudiera entregar la hija en manos de él. Versículo 26. Y como sus criados declararon a David estas palabras, plugó la cosa en los ojos de David para ser yerno del rey. Y como el plazo no era aún cumplido, levantóse David y partióse con su gente e hirió 200 hombres. O sea, 200 filisteos. E hirió 200 hombres de los filisteos. Mira si estaba viendo este rey
Dice, levantóse David y partióse con su gente e hirió 200 hombres de los filisteos. Mira que él le arrancaría 100 prepucios para llevarlos al rey. Mira si no le estaba pidiendo, el rey le dijo que no le pedía dote, que no se complacía en la dote, pero sí se complacía en que le llevara 100 prepucios de los filisteos. Mira si los filisteos no le tenían pavor a David. Levantóse David y partióse con su gente, e hirió 200 hombres de los filisteos. Entonces David hirió 200 filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos. Entonces hirió a jóvenes y entregáronlos todos al rey, para que él fuese hecho yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer, o sea, le dio la menor en vez de la mayor. La mayor la dio a otro hombre. Nos recita la palabra que la dio a otro hombre. Levantóse David y partióse con su gente e hirió 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos. Mira cómo David cumplió a su suegro la palabra que le pidió, que era llevar los prepucios de 100 filisteos, y él se aseguró en su tarea, porque dice que hirió a 200. Y entregáronlos todos al rey, para que él fuese hecho yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová era con David, y que su hija Mical lo amaba, temióse más de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Mira esto, como el espíritu de celo, de división, de contienda vino a Saúl. Dice que cuando un espíritu se aleja y desocupa la casa, dice, si tú no velas, por eso la palabra dice, velad, velad, celad. Si tú no velas, ese espíritu malo vuelve a ti con 7 espíritus más malos que el primero que se fue. Entonces mira si no hay que estar velando y conscientes, pendientes de todas las trampas del enemigo, de todo lo que el enemigo usa para hacernos tropezar, hacer tropezar al elegido, al Hijo de Dios. Todos los días Él va a luchar para hacerte caer, mi hermoso ser de luz. Versículo 29. Temióse más de David. Y fue Saúl enemigo de David
todos los días. Y salían los príncipes de los filisteos, y como ellos salían, portábase David más prudentemente que todos los siervos de Saúl, y era su nombre muy ilustre. Mira, de esta manera nos terminó el capítulo número 18 del primer libro de Samuel. Mira cómo nos recita el versículo último, el versículo 30, y salían los príncipes de los filisteos. Y como ellos salían, portábase David más prudente que todos los siervos de Saúl, y era su nombre muy ilustre. Y de esta manera nos terminó el capítulo número 18 del primer libro de Samuel. Date cuenta, mi hermoso ser de luz, cómo Dios nos da un ejemplo aquí de fe. Al igual que Jonatán, cuando fue con los 1000 a destruir, a matar, a hacer lo que hizo con el pueblo filisteo, pero mira cómo era la fe de Jonatán para hacer esto con los pocos hombres que él tenía. Y mira cómo se asemeja, por eso se dice que el alma de Jonatán fue con David. Es muy importante cómo nosotros nos unimos a veces en lazos fuertes con otras personas. Y Dios aquí permitió que Jonatán, que era el heredero de la corona del rey, de la corona del padre, mira lo que Dios hizo aquí para el propósito que Dios quiere hacer con David. Dios eligió a David antes que a Jonatán para que la corona sea entregada a través de David por encima del hijo del rey, que era Jonatán, y que sea entregada a David por mano de Saúl. Mira cómo Dios hace las cosas. Todo lo hace perfecto para el propósito de vida que Dios trae en cada uno de nosotros. No es que hay una equivocación, porque mira, si aquí el hijo de Saúl, que era Jonatán, era el que merecía recibir la corona, ¿verdad? Pero poco a poco Dios nos va dando el por qué. Dios hace las cosas como las hace. Y por eso es que para cada cosa hay un tiempo. Y por eso que Dios nos dice, hay tiempo de gozo, hay tiempo de alegría, hay tiempos para que Dios haga las cosas en nuestras vidas. Por eso, mi hermoso ser de luz, todo tiempo que Dios te está dando en este momento, gózalo, disfrútalo, donde Dios te tiene viviendo y donde Dios te lleva, solamente ve en obediencia, porque Dios sabe por qué lo hace. Nosotros no sabemos, nosotros solamente estamos dispuestos, pero Dios sabe para qué te lleva de un lugar a otro, para qué te mueve de una ciudad a otra, para qué te mueve de un país a otro.
Y a veces te deja en un país tanto tiempo que tú no puedes comprender, pero ¿por qué todo esto no me sale? ¿Y por qué será que no puedo regresar a mi país? ¿Y por qué será? Solamente confía que Dios lo sabe todo. Y Dios sabe el por qué. Y Dios sabe cuándo y para qué te va a regresar si es que lo hace. ¿Comprende, mi hermoso ser de luz? Dios sabe para qué te pone en un lugar. Y Dios te prepara para la misión. Mira, si Dios no está preparando a David, ahora que lo pusieron como capitán, nos recitó la palabra que el rey lo sacó de su lado por celos, ¿verdad? Y lo puso como capitán de gente de guerra. David ha sido un pastor de ovejas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la intención de Saúl al enviarlo a que fuera capitán de gente de guerra? Hízolo por tanto Saúl capitán de gente de guerra, y era acepto en los ojos de todo el pueblo y en los ojos de los criados de Saúl. Intentando Saúl de hacer algo para David, Dios, que era con David, lo acompañó en toda su ascensión. ¿Por qué? Porque era necesario para que David pueda cumplir la obra para la cual Dios, a través de Saúl, lo está preparando. Porque primero lo tuvo a su lado y lo halló en gracia de esa manera, cuando lo puso como escudero y tañía el arpa y hallaba salud, hallaba refrigerio por causa del toque del arpa que David ejecutaba, el sonido del arpa para el refrigerio del rey Saúl, y le aliviaba, y podía el rey Saúl darse cuenta que el espíritu malo se alejaba de él. Entonces mira cómo cuando alguien quiere hacerte daño, Dios te cuida, te guarda, te protege y te da y te permite vivir esa experiencia para pulirte y hacerte mucho mejor para la misión para la cual Dios tiene para ejecutar en tu vida. Esa misión que tú vas a ejecutar para la gloria y la gracia de Dios, para la gloria y la honra de Dios. Entonces Dios permite que pases situaciones, pases cosas y avances, y el tiempo te va a mostrar por qué pasaste por esas situaciones, para qué pasaste por esas situaciones. Es por eso que todas las cosas tienen un porqué y un para qué. Entonces solamente con prudencia, como lo hizo David con Saúl, obedecer y avanzar con fe, que Dios te va a dar la fortaleza para afrontar todas las posiciones en las que te lleve tus jefes, el destino, las cosas, las personas, todo lo que te acontece cada día.
te pone en una situación que tú a veces no entiendes por qué ni para qué, pero Dios lo sabe y eso es suficiente para que nosotros avancemos con fe como lo hizo David. Mira que Jonatán lo hizo en su tiempo y ahora David lo hace en su tiempo. ¿Por qué Dios halló en gracia a David de Jonatán? ¿Por qué los hizo una sola alma al punto de que Jonatán le dé de su vestidura, de su vestimenta a David, como te doy de mi persona, te doy de lo que yo soy? Porque Jonatán sí era guerrero, ¿verdad? Lo que no era David. Entonces Jonatán le dio hasta armas que él tenía a David. Mira cómo Dios hace todo perfecto, mi hermoso ser de luz. Por eso que tú no tengas temor, tú no tiembles cuando te promuevan a un cargo diferente que tú no sabes ni cómo eso ni con qué se come. Solamente ten fe como un granito de mostaza y avanza. Para atrás ni para coger impulso. Avanza. Avanza para adelante y para adelante es para allá. Con fe, avanzando un paso a la vez, día a día, con prudencia, con gracia que ya Dios te dio delante de los hombres, siendo respetuoso, siendo respetuosa, obediente, con tu cabeza levantada, con tu cuerpo erguido, haciendo la gran comisión que Dios te está preparando en ese momento por una causa. Solamente vamos a pensar, aquí hay la mano de Dios puesta en todas estas cosas. Dios está aquí. Todo tiempo solamente piensa, Dios está aquí en todo esto. Comprende, mi hermoso ser de luz, nada es en vano. Dios sabe con quién quiere, para qué quiere y por qué lo quiere en el lugar donde lo pone. Comprende, mi hermoso ser de luz, somos probados como el oro para ser purificados, refinados, para poder hacer la palabra de Dios, para poder hacer la voluntad de Dios, para poder hacer el mandamiento y para la gran comisión a la cual Dios nos está preparando para ejecutar. No sabemos en dónde, pero Dios sí sabe todo. Dios ya tiene toda la estrategia, tiene las personas que te van a ayudar, tiene las personas que van a estar a cargo, las que te van a colaborar con una cosa, con la otra. Tiene todo el esquema listo. Tú lo único que tienes que hacer, mi hermoso ser de luz, es caminar, caminar, caminar. Con fe, con alegría, con gozo, porque tú sabes que delante de ti está el gigante, ese guerrero gigante que está peleando la batalla para ti. Tú solamente avanza y avanza confiado. Dios, en ti confío. Es lo único que podemos decir. Dios, en ti confío y para adelante vamos, que Él nos está cuidando, guardando y protegiendo. Mi hermoso ser de luz, hasta aquí nos llega la enseñanza de este día maravilloso. Que Dios te guarde, que Dios te proteja, que Dios haga que resplandezca en tu vida la luz que brille con tanta claridad que tú puedas ver el propósito de Dios en tu vida. En todas las cosas que tú hagas, entiendas que hay un propósito para ello. Cada día, todo elegido vive un propósito en el Señor. Así que vamos caminando, aceptando todo lo que Dios está haciendo, porque Él sabe para qué lo hace y por qué
lo hace, sabe cuál es el propósito, sabe cuál es el destino de todo esto que hace con nosotros. Mi hermoso ser de luz, te bendigo con toda bendición que viene de lo alto, Alfa, Omega, principio y fin. El cerco se está cerrando y continúa escuchando la palabra de Dios, que es la verdad absoluta.